Y paralelamente convivieron tanto Charlotte por una parte como Carlitos en lo mío. Bueno, en esta parcela de los cómicos, aquí podemos ver un poco pues, algunas de las publicaciones. Estuvo más presente durante casi 20 años en las revistas españolas, incluso un poco más. En esta parcela podéis ver un poco todos los cómicos que llegaron al TVO, entre ellos pues, Charles Chaplin, los hermanos Marx, algunas cosas, incluso Cantinflas, todos estos. Y aquí podéis ver un poco ejemplos de esas publicaciones de su carácter. Es decir, fuera de Barcelona, Valencia y Madrid, la única ciudad en España, de las pocas ciudades en España, porque digo también en todas, que editaron TVOs en los años 40, una de ellas fue San Juan. Que la disfrutéis, que os guste, porque el trabajo realmente es bonito y no deja de ser un trabajo casi de arqueología que rescata un poco todo ese material que en su momento existió, divirtió, llevó el cine a las casas más pobres, porque esto era más barato todavía que el cine, los TVOs, y bueno, y casi nadie hoy le hace mucho caso, pero ahí está. Muchísimas gracias.